La comunicación del día de la fecha es la exploración biliar transística laparoscópica en la urgencia. Es tan efectiva y segura como en el contexto electivo. Comunicación a cargo del doctor Sánchez Clariá y los autores son el doctor Cervonco, Pecol, Massa, Arbúez, Eduardo de Santibáñez, Martín de Santibáñez y Palavecino. Doctor Sánchez Clariá. Bueno, muchas gracias a las autoridades de la Academia por permitirnos presentar el trabajo. Así que bueno, la idea es hablar un poco de la exploración en la vía biliar, en la urgencia, y qué es lo que hacemos nosotros en el hospital. Este es un trabajo que presentamos el año pasado en el Journal of Gastrointestinal Surgery acerca de la exploración de la vía biliar en patología de urgencia, y hicimos un trabajo machado y lo comparamos con los pacientes selectivos que exploramos la vía biliar, con lo cual el objetivo del trabajo y de esta presentación en la Academia es hablar del trabajo que presentamos y discutir también acerca del abordaje laparoscópico y endoscópico de la litiasis coledoceana, ya sea en forma electiva o en forma de urgencia. Así que el objetivo de esta presentación es discutir estos dos asuntos. Con respecto a los pacientes, con respecto a la patología, uno sabe que hay más o menos un 10 al 18% de los pacientes que se someten a colecistectomía laparoscópica que encontramos o ya tienen antes de la cirugía, ya sabemos que tienen litiasis coledoceana asociada a su litiasis vesicular, y dentro de las herramientas que uno tiene para tratar esta patología, la litiasis coledoceana, básicamente tenemos la CPRE, la colangio retrógrada endoscópica, y la exploración de la vía biliar como dos alternativas de tratamiento para esta patología. La exploración laparoscópica de la vía biliar al principio empezó como una cosa aislada en el mundo, y lo cierto es que hoy en día en muchos lugares del mundo y cada vez más se hace exploración de la vía biliar. Nosotros particularmente creemos que es una herramienta muy útil para el tratamiento de la litiasis coledoceana, básicamente por su alta eficacia, su menor estadía hospitalaria, esto ya hablando de pacientes electivos, menores costos y el tema de respetar la función del esfínter de Oddi con la exploración de la vía biliar. La eficiencia y la seguridad de la exploración de la vía biliar ya han sido demostrados para el contexto electivo, y hay innumerables trabajos acerca de exploración de vía biliar en pacientes con litiasis coledoceana en el contexto electivo, en pacientes que se fueron a operar y ya sea previo a la cirugía o en la cirugía se detectaba litiasis coledoceana, pero era un paciente que tenía la cirugía programada. La realidad es que cada vez más centros utilizan la exploración de vía biliar y el tratamiento en un solo tiempo en la cirugía para aquellos pacientes que se someten a cirugía de urgencia. Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue determinar si la exploración de la vía biliar en la urgencia tiene los mismos resultados de seguridad, aplicabilidad y eficacia que la exploración de la vía biliar en forma electiva. Para esto lo que hicimos fue agarrar un cohorte retrospectivo con una base de datos prospectiva, y los criterios de inclusión fueron todos los pacientes adultos que fueron sometidos a exploración de vía biliar en forma consecutiva entre enero del 2009 y enero del 2018. Fueron 10 años donde reclutamos consecutivamente 500 pacientes. Los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes con litiasis intrahepática, aquellos pacientes con síndrome de Mirici, aquellos pacientes con sospecha de cáncer de vesícula o cáncer de vía biliar, aquellos pacientes con colangitis severa y aquellos pacientes con pancreatitis aguda grave. El objetivo primario de nuestro trabajo fue la efectividad, medir la efectividad de la exploración de la vía biliar, y el objetivo secundario, los objetivos secundarios fueron ver la tasa de conversión en estos pacientes, el porcentaje de coledocotomía, la morbilidad del procedimiento, la mortalidad del procedimiento, la estadía hospitalaria y la tasa de recurrencia.
Con respecto a las definiciones y el procedimiento quirúrgico, nosotros utilizamos la colecistectomía laparoscópica con técnica americana. De rutina hacemos colangio intraoperatorio en absolutamente el 100% de los pacientes. Hacemos la cisticotomía, ahí hacemos la colangio y eventualmente tratamos por ahí a los pacientes. Si no podemos tener colangio por el cístico en pacientes más complejos, hacemos la colangio a través de la vesícula y de alguna manera eso nos da un mapeo anatómico para seguir el procedimiento. Cuando se detectó la litiasis coledociana, en la gran mayoría de los casos, y ahora lo vamos a ver en los resultados, se trató por vía transística con canastilla de Dormia o con balón, fundamentalmente con canastilla de Dormia, y en los casos fallidos se convirtió de coledocolitotomía transística a directamente coledocotomía y a través del colédoco se trataron a aquellos pacientes. Todas las cirugías fueron realizadas, supervisadas directamente por un miembro de staff de HPV del Hospital Italiano. Se hizo laboratorio el día de la cirugía, el día después y el día después de la cirugía, tomografía frente a la sospecha de pancreatitis aguda y se controló a los pacientes a la semana, al mes, al año, y en aquellos pacientes que desarrollaron pancreatitis aguda post procedimiento, post exploración de la vía biliar, se hizo el control cada 3 meses. Y todo esto se registró en un registro prospectivo. Con respecto al análisis estadístico, para las variables cuantitativas usamos el test de Student y para las variables cualitativas utilizamos el chi cuadrado y tomando como una P estadísticamente significativa menor a 0,05. Entonces los resultados fueron 10 años, 500 pacientes, y de estos 500 pacientes, 211 pacientes entraron en la rama de la exploración de la vía biliar en pacientes selectivos y 289 pacientes entraron en la rama de exploración de la vía biliar en pacientes de emergencia/urgencia. La mediana del tiempo de ingreso a la cirugía en casos de emergencia fue de 2 días con un rango de 0 a 7 y la mediana de seguimiento fue de 24 meses con un rango de 3 a 60 meses. Con respecto a los pacientes, fueron bastante homogéneos o por lo menos no encontramos diferencias significativas con respecto a la edad, al sexo, al BMI, al ASA, a cirugías abdominales previas. Tampoco encontramos diferencia significativa con respecto a trastornos cardiovasculares, diabetes, obesidad, insuficiencia renal, etcétera. Y sí encontramos diferencia significativa con respecto a los parámetros de laboratorio con respecto al hepatograma, ya sea la fosfatasa alcalina y la bilirrubina total. Claramente los pacientes que se internaron de urgencia para exploración, para tratamiento de su patología vesicular y que exploramos la vía biliar, en esos pacientes vimos que se internaron, tenían parámetros de fosfatasa alcalina y de bilirrubina superior a los pacientes selectivos y esa P sí nos dio significativa. Con respecto a qué pacientes internaron o qué motivó la internación de aquellos pacientes que exploramos la vía biliar en la rama de las emergencias, fundamentalmente fueron pacientes con cólico biliar, con intolerancia digestiva, cólico biliar a repetición, pacientes con colangitis aguda, fundamentalmente leve o moderada, pacientes con coledocolitiasis con ictericia, paciente que venía ictérico a la guardia, se hacía algún tipo de imagen y ahí se detectaba la litiasis, pacientes con colecistitis aguda y pacientes con pancreatitis aguda. Todas estas fueron la causa de la rama de los pacientes que se exploró la vía biliar en la urgencia, el motivo de internación. Con respecto a los resultados y las variables intraoperatorias, no encontramos diferencia significativa con respecto a la coledocolitiasis en la exploración de los pacientes selectivos. En 199 pacientes encontramos litiasis coledociana y de las emergencias en 274, o sea, prácticamente casi el 95%. En 6 pacientes encontramos barro de los selectivos y en 10 pacientes encontramos barro de las urgencias y la exploración negativa fue más o menos en aproximadamente 6 y 5 pacientes. Lo cierto es que no encontramos diferencia significativa con respecto a la exploración y a la litiasis coledociana.
Con respecto al trócar adicional, la litiasis, la conversión, tampoco encontramos diferencia significativa entre las ramas selectivas y las ramas urgencia, y sí encontramos una diferencia significativa en la colocación del drenaje. Los pacientes que se habían explorado la vía biliar y que entraron por urgencia a esta cirugía tenían más colocación de drenaje abdominal que aquellos pacientes que se hizo en forma electiva. Y también encontramos diferencia significativa con respecto al tiempo operatorio. Los pacientes que se exploró la vía biliar en forma electiva tenían un promedio de 100 minutos y las urgencias, emergencias que se exploró la vía biliar tenían un promedio de 122 minutos, y ahí sí encontramos diferencia significativa, lo mismo que aquellos pacientes que se tardó más de 2 horas en resolver su patología de base y su litiasis coledociana. En eso también encontramos diferencia significativa. Con respecto a la exploración de la vía biliar a través del cístico, fue efectiva, ahí yo lo puse en rojo, de los 500 pacientes, en 469 pacientes la exploración a través del cístico fue efectiva, y fue fallida, y ahora ya yéndome bien a la tabla, de los selectivos en 13 pacientes y de las urgencias en 18 pacientes. O sea que en 13 pacientes de los selectivos y en 18 de las urgencias no fue posible resolver la litiasis coledociana a través del cístico. Tampoco encontramos diferencia significativa en eso, y esos pacientes de los selectivos, 11 pasaron a coledocotomía y 17 de las urgencias pasaron también a coledocotomía para ver si de esa manera podíamos resolverlo, y tampoco encontramos diferencia significativa en la aplicación de la coledocotomía, ya sea en pacientes selectivos o en pacientes de urgencia. En 3 pacientes de los selectivos y en 4 tenían un lito que nunca pudimos resolver, por lo menos no por cirugía laparoscópica, ya sea por vía transística, coledocotomía, y tampoco eso nos dio diferencia significativa con respecto a la rama de electivas y urgencias. Con respecto ya a los resultados posoperatorios, tuvimos asumiendo una morbilidad de Dindo-Clavien mayor a 2, tuvimos 23 pacientes que entraban en este rango de morbilidad con mayor a 2 de la clasificación de Clavien, 6 pacientes selectivos, 17 pacientes emergencias, con una P de 0,1 que tampoco fue significativa. Mortalidad no tuvimos en ninguna de las 2 ramas. Y con respecto a la pancreatitis posoperatoria, acá tuvimos una P que no dio significativa, 0,06, se acercó bastante a la P significativa, pero desde el punto de vista estrictamente estadístico dio no significativo. Tuvimos 4 pacientes con pancreatitis en la rama de los selectivos y 11 pacientes con pancreatitis en las ramas de las urgencias. Con respecto a la fístula biliar, la hemorragia y la lesión de vía biliar, tampoco encontramos diferencia significativa. Tuvimos 3 pacientes con fístula biliar tipo A que no se hizo absolutamente nada. Se agotó el drenaje y después se sacó el drenaje en la rama de las urgencias, y un paciente con una fístula biliar tipo B o C que se reoperó por un coleperitoneo. Este estaba en la rama de los pacientes selectivos. Tuvimos 3 pacientes que se reoperaron por hemorragia, 2 por sangrado del trócano umbilical y 1 por un sangrado del lecho vesicular. 1 fue en la rama de los selectivos, 2 en las ramas de las urgencias, y tampoco encontramos diferencia significativa con respecto a esta variable. Un solo paciente con una lesión de vía biliar en la rama de las urgencias que en el momento de realizar la lesión de vía biliar se detectó la lesión de vía biliar intraoperatorio y se solucionó en forma intraoperatoria. Con respecto a la reoperación, tampoco encontramos diferencia significativa. Sí encontramos diferencia significativa en la estadía hospitalaria, 1 día para las selectivas, 2 días para las emergencias con una P significativa, y también encontramos diferencia significativa en aquellos pacientes que estuvieron más de 2 días internados. No encontramos diferencia significativa con respecto a la tasa de reinternación, y tampoco encontramos diferencia significativa con respecto a la recidiva de la coledocolitiasis. Entonces, ya como para ir terminando el trabajo, y ahora un poco la discusión del trabajo, el tratamiento de la litiasis coledociana debe ser seguro, eficaz, aplicable y costo eficiente.
En la urgencia, y estos fueron los datos que por lo menos nosotros obtuvimos en nuestro trabajo, tuvieron la exploración de la vía biliar, ya sea en la urgencia o en la emergencia, o en pacientes selectivos, tuvieron la misma mortalidad, la misma eficacia, sí vimos que prolongó la estadía y también observamos que prolongó el tiempo de la cirugía. Con respecto a los abordajes que uno podría llegar a tener de este paciente, aparte de la exploración de la vía biliar, que es lo que acabamos de discutir, obviamente también está la alternativa del tratamiento endoscópico a través de la CPRE. Nosotros particularmente en el hospital, en general, nuestra primera conducta es explorar la vía biliar y tratarlo en forma quirúrgica, en un solo acto. Respetamos mucho la fisiología de cómo llegan los cálculos al colédoco e intentamos, siempre que se pueda, preservar la función del esfínter de Oddi. Y con respecto a la evidencia más sólida que tenemos, en este caso evidencia nivel 1, sabemos que la exploración de la vía biliar es más costo eficiente, o sea, desde el punto de vista de los costos, es más costo eficiente la exploración de la vía biliar. La mortalidad y eficiencia son equiparables para ambas técnicas y no hay estudios serios con respecto a la calidad de vida. Es posible, reproducible y seguro, por lo menos esas son las ventajas que nosotros vemos en la exploración de la vía biliar. Simplifica mucho la evaluación preoperatoria y esto nosotros lo vemos en el algoritmo que utilizamos para el tratamiento de estos pacientes, y todo se resuelve en quirófano en una sola anestesia y no es necesario someter al paciente a 2 procedimientos. ¿Cuáles son las limitaciones de la exploración de la vía biliar, o por lo menos para nosotros? Obviamente el estado general del paciente. Un paciente con colangitis aguda o con una pancreatitis grave, nadie pensaría en hacer una exploración de vía biliar. En general son pacientes que, no el de la pancreatitis, pero el de la colangitis, que va directamente a papilotomía endoscópica. Contar con tecnología e instrumental para hacer la exploración de la vía biliar, y obviamente hay que tener experiencia para explorar la vía biliar. Las variables a considerar con respecto al paciente son el riesgo operatorio que tiene el paciente, las características de los cálculos, la anatomía biliar, etcétera. O sea, muchas veces en el intraoperatorio, con el mapeo anatómico, decidimos si ese paciente es un buen candidato a tratarlo a través del cístico, hacer una coledocotomía o eventualmente convertir o mandarlo al endoscopista. Las variables a considerar con respecto al cirujano: el cirujano tiene que tener entrenamiento y experiencia en las diversas técnicas, y la institución tiene que tener la tecnología suficiente y el volumen para tratar este tipo de patología. Con respecto a la vía de abordaje, nosotros siempre utilizamos de rutina la vía transística. Claramente es menos invasiva que la coledocotomía, es más rápida, no hay necesidad de suturar la vía biliar. En general es raro que tengamos que colocar un drenaje sobre esa vía biliar porque la vía biliar no se abrió. Tenemos menos porcentaje de bilirragia y menos estenosis como complicación posible de una coledocotomía. En los pacientes que no podemos resolver a través de la vía transística, ahí sí muchas veces convertimos el paciente a coledocotomía, y en general con la vía transística y con la coledocotomía resolvemos el 97% de la litiasis coledociana, ya sea electiva o urgencia. En pacientes con litiasis intrahepática y en pacientes con la entrada distal del cístico, en general estos pacientes son contraindicación o no son buenos pacientes para utilizar la vía transística, y en este caso nos planteamos mucho más seriamente el tema de la coledocotomía, pero nunca hacemos coledocotomía en colédocos menores de 6 milímetros, en pacientes con colédocos con inflamación marcada por colangitis, etcétera, y si obviamente no tenemos habilidad para suturar, para ir a suturar después ese colédoco. Hacemos cierre primario del colédoco si no quedaron litiasis residuales, si el paciente no tiene pancreatitis, si tiene una buena evacuación papilar y si la sutura del colédoco nos quedó satisfactoria. Nunca ponemos tubo de Kerr o tubo en T en la vía biliar, y si tenemos alguna duda con la evacuación de esa vía biliar, directamente lo que ponemos es una prótesis transpapilar. La colangiografía intraoperatoria para nosotros es de rutina y somos bastante defensores de la colangiografía de rutina. En general nos ayuda a detectar la litiasis insospechada. 10% de estos pacientes tienen litiasis insospechada.
para nosotros nos sirve para un mapeo anatómico biliar. Consideramos nosotros que previene la lesión de la vía biliar, o por lo menos una lesión de vía biliar nos ayuda a no agravar esa lesión de vía biliar, y nos ha ayudado a detectar lesiones de vía biliar que se han resuelto en el intraoperatorio, con lo cual para nosotros la colangiografía es de rutina. Y por último, existe una pequeña controversia con aquellos pacientes que tienen litiasis coledociana en forma sintomática, si deberían tratarse o si no deberían tratarse. Nosotros también creemos que estos pacientes deberían tratarse el 100% y de hecho los tratamos el 100% por más que estén asintomáticos. Este es el algoritmo que utilizamos nosotros. Pacientes de alto riesgo directamente van a papilotomía endoscópica, que es la rama de la derecha, y los pacientes que están en condiciones de operarse, se realiza la colecistectomía laparoscópica, la colangio, y si ahí detectamos que tienen litiasis, hacemos la exploración de la vía biliar. Si la exploración de la vía biliar fracasa, en el momento vamos a decidir si es un paciente que se lo vamos a mandar al endoscopista o eventualmente, de acuerdo a las características de lo que hemos encontrado en la cirugía, si convertimos al paciente y lo resolvemos en forma abierta. Entonces, como conclusiones del trabajo, podemos decir que la coledocolitotomía, la exploración de la vía biliar laparoscópica puede alcanzar una tasa de éxito superior al 95%, presenta una baja morbilidad y una mediana de estadía hospitalaria corta de 2 días, permite preservar la función del esfínter y prevenir futuras reinternaciones o colecistectomías diferidas, y es una técnica segura sin importar el contexto operatorio y puede realizarse con una eficiencia y seguridad similar al contexto electivo, si se realiza en centros con experiencia en cirugía biliar laparoscópica. Muchas gracias. Gracias, doctor Sánchez Clariá. Queda abierta la discusión o diferentes opiniones sobre la presentación. Doctor Altuna. Felicito al doctor Sánchez Clariá y, bueno, y a todo su equipo por este trabajo, por esta presentación tan completa y también por haber traído a la academia este tema que es de interés general. Como usted bien dijo, doctor, la técnica transística es la más utilizada en el tratamiento de los cálculos coledocianos, porque, bueno, utiliza menos elementos que las demás técnicas, tiene escasa morbimortalidad, además los cuidados posoperatorios son los mismos que en cualquier otra colecistectomía sistemática y también ahorra días de operación. La exploración transística generalmente tiene un 85% de efectividad. Ustedes tuvieron un 95% de efectividad. Esto es porque generalmente los cálculos están en el colédoco terminal, son menores de 1 centímetro y además son únicos. Entonces la vía transística es favorable. Pero también es cierto que hay sexos difíciles. Cuando uno no puede salvar las válvulas de Heinter tenaces y trata de acceder al colédoco, o también cuando uno tiene un cálculo grande y un cístico pequeño, o cuando tiene un cálculo enclavado en la ampolla. Entonces quería preguntarle, una de las preguntas es, ¿qué elementos utilizaron ustedes para tener esta 95% de efectividad en la cateterización del cístico? Si utilizaron glucagón, alambres guías, si tienen coledoscopio transístico. Y el otro aspecto que quería tratar era la de la urgencia. Las colecistitis agudas son una de las causas más frecuentes de una colecistectomía dificultosa. Tenemos que salvar muchas dificultades. A veces tenemos en la primera etapa una pared muy engrosada que necesitamos pinzas fuertes como diente de ratón para prenderlas. Otras veces tenemos una hidropesía, entonces no hay pinza traumática
que la pueda sostener, y entonces la regla es la evacuación, con el problema también del derrame de bilis en toda la cavidad peritoneal. Otras veces tenemos un cálculo en el bacinete y a veces se puede, sí, hacerlo retroceder con una pinza externa hacia el fondo, pero otras veces está enclavado y, bueno, la opción es la apertura de ese bacinete, que eso favorece la identificación del caló, aclara el caló, el triángulo de caló, pero también es cierto que no se puede realizar la colecistografía transvesicular, la colangiografía transvesicular, que, bueno, usted habló, es importante muchas veces hacerla en forma temprana para poder aclarar, identificar los elementos del caló. Entonces también le pregunto, la otra pregunta es si alguna vez para poder disecar, que no se puedan ver, cuando no se pueden ver ni el cístico ni la cística, se pueden disecar de todo el tejido circundante que está congestivo, edematoso, con facilidad de sangrado, si han realizado colistectomías de fondo a cuello para poder obtener la orientación, que creo que es lo más importante para el éxito de la colistectomía. Bueno, y además, bueno, lo quiero felicitar porque evidentemente si el éxito de la cateterización del cístico es la anatomía del cístico, el poder realizar con la misma eficacia y con la misma efectividad, bueno, una exploración transcística en una colecistectomía común y en una colecistitis aguda, es la experiencia del equipo quirúrgico. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por los comentarios. Voy a empezar respondiendo a la segunda pregunta. Es verdad que la colecistitis aguda, con respecto a la exploración de vía biliar, hace las cosas más complejas, pero las hace las cosas más complejas más que nada el tratamiento vesicular y toda la inflamación de la vesícula, pero no hemos visto dificultad técnica con respecto a la exploración de la vía biliar en sí. Una vez que ya hemos resuelto la anatomía y hemos entendido la anatomía, que obviamente a veces nos lleva bastante más tiempo que la cirugía electiva, una vez que ya tenemos la anatomía medianamente claro, la exploración de la vía biliar no nos ha sumado complejidad si fue en el contexto de urgencia, en una paciente con una gran colecistitis o en el contexto electivo. No hacemos colistectomía de fondo a cuello, yo la verdad es que es rarísimo que hagamos una colistectomía de fondo a cuello, siempre intentamos entender bien la anatomía en el pedículo y una vez que tenemos la anatomía clara, recién ahí hacemos la colangio, exploración, etcétera, y después hacemos la colistectomía propiamente dicha, pero no hacemos colistectomía de fondo a cuello. Y con respecto a la primera pregunta, sí, nosotros tenemos una tasa de éxito a través del cístico del 94%, y si eso le sumamos con la coledocotomía, 97% en la resolución de la litiasis coledociana. Y lo que hacemos con el cístico, en general lo disecamos, en la mayoría de los casos lo disecamos hasta la unión cístico-coledociana. En general ahí tenemos un acceso muy pero muy bueno a la vía biliar. No nos preocupa mucho. Es raro que haya una disociación muy grande entre el tamaño del cístico y el tamaño del cálculo. Sí vemos que a veces el cálculo puede llegar a ser más grande, muchas veces lo sacamos con canastillas, se queda trabado en la unión cístico-coledociana y ahí es como que lo terminamos de abrir lentamente con tijera y esos son los casos que después hacemos como una sutura lateral de lo poco que quedó del cístico, pero no nos preocupa mucho tanto el tamaño del cálculo. Y sí nos preocupa aquellos pacientes que tienen una panlitiasis o una litiasis intrahepática que uno sabe que va a ser muy difícil de resolver a través del cístico, y en aquellos pacientes, si tienen la vía biliar dilatada, directamente y muchas veces ni intentamos a través del cístico, directamente vamos a la coledocotomía. Y después otra herramienta
A través del cístico utilizamos en algunos casos algunos balones de dilatación, y con respecto al cálculo enclavado la verdad es que es un problema. Muchas veces el cálculo enclavado no lo podemos sacar con canastilla, no lo podemos sacar con balón, no lo podemos sacar absolutamente nada, con nada. En esos casos lo que hacemos es pasar un alambre vía, pasar un catéter de cobra. Una vez que tenemos pasado el catéter, ponemos una prótesis trapapilar y lo mandamos al endoscopista. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario o inquietud? Doctor Serafini. Hicieron del trabajo, en primer término. La segunda felicitación es por el excelente porcentaje de colangiografías logradas. El 100% es el 100%. Siempre fue nuestra intención, estamos convencidos que cuando más colangiografías hacemos, menos errores cometemos, menos lesiones de vías biliares graves hacemos y más posibilidades de recatar cálculos. Pero nuestro servicio, a pesar de los esfuerzos, nos acercamos más al 85% que al 100% por múltiples motivos que quizás no sea el momento de destacar acá, pero quizás sí sea algún aporte para aquellos que tampoco pueden alcanzar la fabulosa cifra del 100% de colangiografías intraoperatorias, que hacemos para evitar ese 10% de litiasis posibles, insospechadas, en aquellos casos que no podemos hacer las colangiografías en este 15% restante, y es posicionarnos sobre los antecedentes clínicos, imaginológicos y los hallazgos intraoperatorios. El precorte del cístico, anticipando el diámetro del cístico, un cístico fino es probable que baje el 10% de posibilidades de litiasis coledociana, la ausencia de un reflujo de material lítico que venga de adentro también baja la posibilidad, hasta llegar a un punto en no más allá de un 0,3% en ausencia de ningún antecedente, tanto preoperatorio como intraoperatorio, lo cual, sumado a la visualización de seguridad, visualizando bien todo el calor, como dijo la doctora, hace que podamos tener algún margen de seguridad, sin llegar al 100%, aunque, insisto, es el objetivo, llegar al 100%. Ese es en cuanto al aporte que puedo dar, y las preguntas que me gustaría hacer. Recién mencionó acerca de la posibilidad de un cálculo enclavado y las dificultades que eso produce. Pasar un alambre es en parte una solución futura para dejarle el terreno preparado al endoscopista, pero no siempre se puede pasar el alambre. Y la pregunta es si de alguna manera antes de la cirugía pueden prever qué pacientes pueden llegar a tener un cálculo enclavado, siendo más específicos. Si consideran que un síndrome coledociano en ascenso, aún siendo altamente sospechosos de que sea litiásico, si a ustedes los automáticamente indican la cirugía, o quizá promuevan una colangioresonancia y eventualmente, si ven el cálculo enclavado, anticiparse y hacer una colangio retrógrada preoperatoria. Escasísimos casos, pero que cuando hay mucho volumen puede llegar a ver. Es decir, si tiene un algoritmo de síndrome coledociano en ascenso o estabilizado, hacemos algo en vez de ir directamente a la cirugía. Eso en primer punto. El segundo punto es el tiempo de ingreso a la institución y la cirugía. Creo haber entendido que en el promedio estaban hasta los 2 días considerando la urgencia, es decir, ingresó, puerta, quirófano, 2 días. Y a su vez vi que una de las diferencias que había entre la electiva y la cirugía de urgencia era precisamente el aumento de la estadía hospitalaria, esto es, la sumatoria del pre y del posoperatorio. Entonces, la pregunta es, si están operando de noche, si están tratando de disminuir el tiempo puerta-quirófano, con el objetivo de disminuir el ALOS, es decir, el tiempo promedio de internación de estas vesículas, y si ese es el caso, ¿cómo están haciendo para sortear las dificultades técnicas que produce hacer algo de esta complejidad relativa en horarios nocturnos? De nuevo, muchas gracias por la presentación, porque fue excelente. Doctor Sánchez Clarea. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por las preguntas. Con respecto al síndrome coledociano y el algoritmo que utilizamos nosotros, en este caso, como hacemos exploración de vía biliar rutinaria, en general es bastante simple y no le damos mucha injerencia al tema de estudiar estos pacientes, hacer resonancia.
o tener algún tipo de imagen confirmatoria de la litiasis coledociana, sí o no. Claramente sí hacemos resonancia en aquellos pacientes más complejos que podemos llegar a tener la sospecha de que esto no es coledociana, esto no es litiásico y puede llegar a ser algo tumoral o otra cosa, y en aquellos pacientes que tienen un hepatograma en ascenso, que no terminamos de entender cómo se está comportando desde el punto de vista clínico, sospecha de colangitis más moderada, etcétera, en esos pacientes, en todos también le realizamos resonancia. Lo que pasa es que también en la resonancia a veces es difícil también saber si el cálculo está enclavado o no está enclavado, con lo cual por ahí sí, estos pacientes que no terminamos de entender cómo se comportan desde el punto de vista clínico o cómo se comportan desde el punto de vista serológico con el laboratorio, a esos sí les hacemos resonancia, pero a veces con la resonancia tampoco es difícil predecir si el cálculo está enclavado o no está enclavado, con lo cual muchas veces la conducta sigue siendo la misma, exploramos la vía biliar, lo operamos al paciente y si no lo podemos resolver, ahí sí eventualmente decidiremos si es un paciente para convertir porque no lo podemos resolver por vía laparoscópica o la gran mayoría de las veces lo drenamos y se lo mandamos al endoscopista para que al día siguiente lo drene. Eso con respecto a el algoritmo que utilizamos nosotros con estos pacientes con síndrome coledociano. Y con respecto a la estadía hospitalaria, sí, yo creo que lo que nos prolongó la estadía hospitalaria, hay varias variables. Una de las variables son muchos pacientes que entraron con pancreatitis aguda, ya sea leve o moderada. En estos pacientes nosotros esperamos un par de días en general que desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la exploración física, el paciente esté en condiciones, baje la amilasa, clínicamente esté bien, y eso muchas veces nos toma 2-3 días, y ahí tenemos una pauta de por qué en la rama de las cirugías de urgencia se prolongó la estadía hospitalaria, y lo otro que nos pasa muchas veces es que el paciente por ahí entra un lunes a la tarde, nosotros operamos día por medio y hasta el miércoles no vamos a tener quirófano y a veces es complejo meterla en la cirugía del miércoles, con lo cual es un problema y muchas veces son pacientes que se terminan operando de noche y nosotros estamos para la cirugía de noche. En general lo que hacemos es nos turnamos entre los diferentes staff para hacernos responsables de ese paciente y el paciente se opera a la hora que se opera y nosotros estamos supervisando la cirugía, con lo cual es una realidad que estos pacientes muchas veces lo terminamos operando de noche. Pero yo creo que la variable que más nos condicionó el tema de la estadía hospitalaria fue aquellos pacientes con pancreatitis aguda que de alguna manera esperamos un par de días que ceda, entre comillas, su pancreatitis, que normalice su amilasa, que el paciente desde el punto de vista clínico esté más calmado y ahí recién los operamos. Gracias, doctor. Doctora Costa Pimentel. Bueno, antes que nada felicitar al doctor Sánchez Claret y los colaboradores de este excelente trabajo que nos han traído. Nosotros en nuestro grupo tenemos algoritmos muy parecidos. Sabemos que a esto, digamos, está fundamentado en una firme vocación del manejo de la vía biliar, de las litiasis sospechadas e insospechadas por el grupo de cirujanos. Esto tal vez no es tan reproducible en la medicina o en la cirugía fuera de hospitales, escuela o hospitales de comunidad, ya que, como sabemos, del advenimiento de la cirugía laparoscópica, a nivel fuera de estas instituciones, probablemente las litiasis insospechadas y también las sospechadas sean resorte de los endoscopistas. Nosotros, todo lo contrario, estamos convencidos que la litiasis de la vía biliar principal asociada a la litiasis vesicular debería ser tratada por los cirujanos. Hacemos colangiografía intraoperatoria de rutina, prácticamente es la excepción. Digamos, no podrá hacer una colangiografía. Y yendo directamente a las preguntas, creo que el punto más importante es en aquellos pacientes donde la exploración transística no es exitosa debido a que, digamos, no tiene pasajes, el cálculo enclavado. Eso nos plantea un dilema en el caso de los pacientes que tienen una vía biliar fina.
y generalmente es dificultoso cuando uno trata de pasar la canastilla, trata de pasar el Fogerty, trata de pasar algún tipo de balón o cuerda y no puede. Ahí la pregunta que uno se realiza es si uno va a dejar para el endoscopista para que lo drene, dejándonos un drenaje transístico. Nosotros no lo hacemos porque tuvimos malos resultados, o decide convertir a una coledocotomía laparoscópica o convertir a una cirugía convencional si no tiene las destrezas necesarias para hacer la coledocotomía en una vía biliar menor a 6 milímetros. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si usted considera que la utilización de la resonancia podría tener un rol en los pacientes en detectar la panlitiasis coledociana, que todos sabemos que para la vía transística son casos que la tasa de éxito disminuye cuando uno tiene, digamos, un número importante de cálculos, dado que cuando uno hace la extracción probablemente esos cálculos se comienzan a fraccionar y luego con el contraste es muy difícil saber si realmente cómo quedó la vía biliar. Bueno, después en el resto estamos de acuerdo prácticamente en todo lo enunciado y felicitamos nuevamente a los autores. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Con respecto a la primera pregunta, genera un problema el tema del cálculo enclavado en una vía biliar fina. Nosotros no abrimos vías biliares finas, no hacemos coledocotomía en vías biliares finas, y en ese paciente tenemos dos alternativas: o convertir al paciente, hacer una buena Botrincoger y ver si podemos desenclavar el cálculo manualmente. La gran mayoría de las veces es posible esto. Y la otra conducta que tomamos frente al cálculo enclavado en una vía biliar fina es directamente mandarlo al endoscopista. Nos gusta mandar al paciente al endoscopista con algún tipo de prótesis, no ponemos drenajes transísticos, los hemos puesto en algún momento, hemos tenido problemas también con esos drenajes, con lo cual en aquel paciente que vamos a mandar al endoscopista, en general lo mandamos con una prótesis transpapilar. Básicamente por dos razones. Primero, nos asusta o nos llama o nos tenemos muy en cuenta, muchas veces son pacientes que no pasa absolutamente nada de contraste cuando hacemos las colangios para abajo, con lo cual el riesgo de que el paciente pueda hacer una colangitis con bacteriemia durante esa noche, más en una vía biliar que estuvimos instrumentando, que estuvimos llenando de contraste, existe, con lo cual queremos de alguna manera dejar drenada esa vía biliar. Y lo otro es, a veces nos ha pasado que el endoscopista no puede canular, ya sea por una papila intradiverticular, etcétera. Por lo tanto, si dejamos una prótesis o algún tipo de elemento saliendo por la papila, le facilitamos bastante la tarea al endoscopista. Así que esas son las dos razones por la cual nos gusta dejar prótesis transpapilares. Pero, de nuevo, yo creo que la opción es o prótesis transpapilar o eventualmente hacer una pequeña incisión, convertir al paciente y resolverlo ahí en el momento, desimpactando con una buena Botrincoger. Y con respecto a la segunda pregunta, hacemos resonancia, y la verdad es que cada vez hacemos más resonancia. Yo creo que cuando entré a la residencia eran muy pocos de estos pacientes litiásicos, o que uno sabía fehacientemente que era patología litiásica, que les hacíamos resonancia, estos pacientes iban todos a cirugía y ahí se resolvía. Cada vez hacemos más resonancia, y en aquellos pacientes que tenemos algún tipo de sospecha de que el paciente puede llegar a tener una patología litiásica más compleja, como una panlitiasis, etcétera, en esos pacientes rutinariamente van a la resonancia nuclear antes de operarse. Doctor Ferreira. Bueno, felicitaciones al grupo, al doctor Sánchez Graría, que nos acaba de mostrar una experiencia muy interesante de un grupo de trabajo que evidentemente tiene expertise en este tipo de extracción de cálculo por vía transística y que además reúne las condiciones que se necesitan para hacer esto, que es estar en un lugar de trabajo donde todos están formados de una forma similar, tener el instrumental adecuado y no tener apuro en terminar una cirugía cuando uno se encuentra con la noticia que también tiene cálculos en el colédoco durante una colecistectomía laparoscópica. Estamos totalmente de acuerdo que la colangiografía intraoperatoria debe hacerse de forma sistemática, lo venimos haciendo desde casi el inicio de la cirugía laparoscópica, y eso por supuesto engrosa un poco el número de pacientes que uno insospechadamente encuentra con litiasis coledociana. Tengo la sensación de que la extracción transística frente a un hallazgo de una litiasis coledociana
durante la colangiografía intraoperatoria no merece ya casi discusión si uno tiene la experticia y el instrumental. Es evidentemente lógico que esa es la maniobra que uno tiene que realizar. La experiencia de ustedes es muy buena, realmente el porcentaje de éxito es fenomenal, y ahora el agregado de poner también el grupo de urgencia y compararlo con el electivo, a mí me genera algunas dudas. Creo que en realidad no habría que comparar la posibilidad de hacer la extracción transística en el caso de que uno ya tiene el diagnóstico de litiasis coledociana o no, porque desde el punto de vista de la instrumentación es muy similar. Creo que aquí en realidad lo que uno tendría que preguntarse es si sigue teniendo indicación la extracción transística sin mandarlo previamente al endoscopista en todos estos casos. Y en ese sentido yo creo que hay que distribuir los tres grupos porque son diferentes. Una cosa es la urgencia por colecistitis aguda, otra cosa es por colangitis aguda y otra cosa es el paciente obstruido. En el caso de la colecistitis aguda coincido absolutamente que el enfermo tiene que ser operado y durante la colangiografía, si tiene algún cálculo, tratar de sacárselo. Me parece que ese grupo no merece ninguna discusión. Se podría decir de que tal vez en algunas circunstancias, en colecistitis evolucionada, el cístico podría tener más posibilidad de romperse durante la extracción, pero eso eventualmente se puede resolver. Pero creo que ese grupo no tiene discusión. Diferente es tratar de empujar el método en un paciente que viene con una colangitis aguda o que está obstruido. En ese aspecto yo personalmente no coincido con que lo ideal es directamente llevarlo a quirófano. Como bien dijeron los autores, hoy la evidencia científica indica que la morbi-mortalidad del procedimiento endoscópico es similar al laparoscópico, o sea que en realidad empujar esta situación no es porque le vamos a bajar la morbilidad. De hecho, en el grupo electivo, ustedes tuvieron 11 pacientes con pancreatitis aguda, que era cercano al 4%. Hubo algunos pacientes que tuvieron que hacer una coledocotomía, tuvieron que reoperar alguno, o sea que evidentemente el procedimiento puede tener morbilidad. Ahora bien, primero, si una colangitis no es severa, de cualquier manera requiere un tiempo de evolución, porque yo para saber que no es severa tengo que hacer antibiótico y tengo que ver cómo evoluciona. La pregunta es, ¿cuánto tiempo esperan ustedes? Y si tienen en cuenta en ese caso no solamente el impacto de la colangitis sobre sus órganos, sino además el estado del paciente, fundamentalmente la edad y la comorbilidad. El otro aspecto es el grupo del paciente que viene obstruido. Obviamente no se me ocurriría operarlo sin una colangioresonancia, y creo que el doctor Sánchez Claría acaba de decir de que en ese grupo sí, efectivamente, hacen siempre colangioresonancia. Pero aún así, me parece que sería interesante, ya que ustedes tienen un grupo de trabajo con mucha experiencia y con un volumen adecuado, ese subgrupo realmente compararlo entre endoscopía para clarificar el cólodo y después colecistectomía laparoscópica a las 24 o 48 horas o directamente la exploración, porque en ese subgrupo específicamente de cálculo enclavado del paciente obstruido, en lo personal yo creo que no es tan clara de que se iguale la morbi-mortalidad y prefiero hacer una endoscopía, solucionar el tema del cólodo, y si no lo soluciono, ya sé que durante la operación tengo que hacer todo lo necesario, y ahí sí, si no lo puedo hacer por la laparoscopía, eventualmente convierto al paciente. Esas son las preguntas. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Sí, con respecto a la primera pregunta, somos súper respetuosos de la colangitis aguda. Claramente no entran para nosotros en el algoritmo de exploración de vía biliar o de tratamiento quirúrgico los pacientes con colangitis severa o los pacientes con colangitis moderada. Esos pacientes posiblemente sean resorte del endoscopista. Queremos contemporizar esos pacientes, sacarlo de lo agudo, con lo cual esos pacientes en general van primero a endoscopía, CPRE, drenar esa vía biliar, sacar al paciente de lo agudo y después veremos el tema de su patología de base, de la litiasis vesicular.
Sí, en la colangitis leve, y en general en la colangitis leve lo que hacemos esos pacientes, si desde el punto de vista clínico el paciente, una vez que lo internamos, lo hidratamos, le ponemos antibióticos, clínicamente está mejor y los cultivos de sangre al día 1 y a las 48 horas son negativos, ese paciente va a cirugía. Muchas veces con esos pacientes, como estamos estudiándolo y como de alguna manera estamos esperándolo y ver cómo se comporta desde el punto de vista clínico, ver si es pasible o no de cirugía, la gran mayoría de esos pacientes tienen resonancia en estos 2 días que nos tomamos para terminar de entender si lo vamos a explorar o lo vamos a mandar al endoscopista, hacemos resonancia y muchas veces, por más que el paciente haya entrado con una colangitis y desde el punto de vista clínico está bien y la resonancia no nos muestra nada demasiado grosero con respecto a la patología litiásica del colédoco, esos pacientes van a cirugía. Pero sí, somos muy respetuosos de la colangitis y sobre todo también por el tema de que si ese paciente nosotros sabemos que no lo podemos reservar por vía transística, no queremos abrir colédocos inflamados, colédocos con colangitis, y muchas veces existe una disociación entre la clínica del paciente y después lo que vemos nosotros en la cirugía. Por ahí el paciente entró con una colangitis leve, le pusimos antibióticos, lo hidratamos, clínicamente el paciente está muy bien, pero después cuando vamos a la cirugía vemos un colédoco sumamente inflamado, donde uno realmente lo ve como algo muy complejo, si no puede resolver por vía transística, abrir ese colédoco por más que esté dilatado. Así que, pero como concepto sí, somos respetuosos de la colangitis y es una patología que la miramos con mucho detenimiento antes de realmente indicar la cirugía. Y el paciente con obstruido, que viene obstruido, esos pacientes el 100% tienen resonancia hecha, y la pregunta específicamente del paciente obstruido era... Si realmente consideran que hay que ir directamente a la cirugía, o no sería interesante que en ese grupo hagan un grupo control con endoscopía previa, porque en lo personal creo que se favorece más con endoscopía previa y después cirugía que directamente cirugía cuando el paciente viene obstruido. Sí, el paciente que viene obstruido... también es un paciente que lo miramos con respeto con respecto a la cirugía, a directamente indicar la cirugía y decir, bueno, este paciente lo vamos a resolver en la cirugía. El 100% de estos pacientes tienen resonancia y si en la resonancia no encontramos algo muy complejo, mismo ejemplo que la colangitis, por más que el paciente esté obstruido, lo vamos a intentar resolver en el momento de la cirugía o con la cirugía. Si en la resonancia encontramos una patología más compleja, el paciente sigue empeorando el hepatograma, por más que no esté colangítico, pero el hepatograma sigue en ascenso y vemos algo más complejo, es el paciente que posiblemente vamos a mandar al endoscopista. ¿Algún otro? Doctor Duvalde. Bueno, primero quiero felicitar al Grupo del Italiano, realmente la experiencia de ustedes es enorme y aparte es de resultados muy buenos. Venimos siguiendo esta misma progresión de datos desde el año 93, 95, las primeras comunicaciones, las cuales las hemos seguido casi al pie de la letra del trabajo Nosotros, nuestro trabajo en la academia de experiencia con el colédoco, aportando el uso de la pinza de Mazariero, tenía un diseño muy parecido y perseguía los mismos estándares. En ese momento, la litiasis coledociana para nosotros era una enfermedad quirúrgica, sobre todo porque no teníamos endoscopista en el hospital donde nosotros nos desarrollamos. La vivencia con esta patología para el grupo donde trabajo cambió radicalmente hace 8 años o 9, cuando nosotros hacemos la endoscopía y nosotros trabajamos la papila a través del endoscopio. Y hace 4 años esto cambió tan radicalmente que nos cuesta mucho hoy en día organizar los casos para traerlos y publicarlos, porque no sé si ustedes recuerdan, en el año 2013 salió un trabajo en la SAGE que era el RAND Corporation y marcaba, lo importante era que marcaba 104 escenarios clínicos distintos para un paciente con litiasis de la vía biliar, y que esto podía ser enfocado de diversas maneras, en donde había certezas, había pocas certezas y había casos inciertos. Y así nos manejamos hoy. Ahora, ¿qué les puedo decir que hemos visto en este tiempo? Y que hemos abierto
muy pocos colédocos. Solamente los pacientes que vimos en la operación, que el endoscopista le iba a ser muy difícil resolverlo. Por ejemplo, las macrolitiasis. Esos pacientes directamente fueron a coledocotomía. O las panlitiasis demasiado marcadas. Pero en pacientes con colecistitis aguda, si no lo pudimos resolver transístico, los mandamos directamente a nuestro propio grupo, que al otro día lo resolvió con endoscopía. Y en los pacientes obstruidos, como se comentó recientemente, analizamos bien el caso y ahora en algunos casos ya no los abordamos como antes, totalmente por cirugía. Es decir, que una patología que para nosotros era primero quirúrgica y en nuestros fracasos derivada al endoscopista o en la colangitis aguda grave, como dicen las evidencias del año 90, hoy en día es algo que la endoscopía es una herramienta más y les diría que es una herramienta cada vez más utilizada, porque muchas veces los cirujanos operadores que están a la tarde no pueden resolver fácilmente por vía transística el caso y directamente lo mandan a endoscopía, que con buenos operadores tiene una tasa de complicaciones muy comparable a la nuestra y una efectividad, les diría, igual a la nuestra. Así que mi pregunta es, no sé si en el grupo de ustedes el endoscopista está dentro de cirugía, y si no lo estuviera, la pregunta puntual es si usted cree que cambiaría un poco el perfil del enfoque de la patología si la endoscopía fuera parte de cirugía, digamos, si fuera un elemento más dentro del equipo de cirujanos. Bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Nosotros no tenemos endoscopista, la verdad es que no tenemos porque tampoco nunca tuvimos la necesidad de tener el endoscopista en quirófano. La realidad es que los endoscopistas están en el hospital y si uno en quirófano son contados con los dedos de la mano las veces que los hemos hecho bajar a quirófano por ahí para resolver algún cálculo enclavado en ese momento, pero en general no hacemos bajar a los endoscopistas a quirófano. Tenemos la disponibilidad, no lo hacemos. De nuevo, estamos muy convencidos de que desde el punto de vista quirúrgico la litiasis coledociana se puede resolver y sí estoy de acuerdo en que no abrimos una vía biliar, no abrimos un colédoco para ir a resolver un cálculo que no hemos podido resolver por vía transística. Ese paciente, si no lo hemos podido resolver por vía transística y tiene un cálculo o no tiene demasiadas cosas, no vamos a abrir esa vía biliar. Pero tampoco le tenemos tanto respeto a la coledocotomía y abrir esa vía biliar. Pero claramente abrimos las vías biliares en aquellos pacientes que tienen una panlitiasis, que sabemos que el endoscopista le va a costar, o sabemos que el endoscopista va a estar mucho tiempo, o sabemos que el endoscopista por ahí va a necesitar 2 endoscopías primero, o 3 endoscopías para ir a resolver esa panlitiasis, con lo cual en esos pacientes no tenemos demasiado miramiento y directamente abrimos la vía biliar. Pero claramente sí somos respetuosos de abrir la vía biliar para ir a tratar un cálculo que no hemos podido sacar por vía transística y eso. En ese paciente, en general, es un paciente que lo drenamos y lo mandamos al endoscopista. ¿Algún otro señor académico tiene alguna inquietud o algún comentario? Hace unos años atrás tuvo cierto auge el uso del coledocoscopio. Ustedes que seguramente han revisado la última bibliografía, ¿esto es un instrumental que ha perdido vigencia? ¿Hay algún grupo que lo use en alguna circunstancia en particular? Sí, nosotros, coledocoscopio, yo cuando entré al hospital ya estaba roto y nunca se puso demasiada presión en arreglarlo, porque la realidad es que en su momento se utilizó para ver el tema de la litiasis intrahepática y ver si los colectores quedaban libres de litiasis. La realidad es que hoy en día, hace 20 años que no utilizamos coledocoscopio, no sé los grupos que hacen exploración de vía biliar en forma frecuente si lo utilizan. Nosotros sé que no lo utilizamos y desde el punto de vista resultados, no nos ha cambiado los resultados el tema de tener la disponibilidad o no del coledocoscopio. Sí, claramente necesitamos un buen equipo de arco en C, en quirófano y todo el instrumental y todo el tema de canastillas, catéteres, cuerdas de piano, etcétera, que es muy importante, prótesis, etcétera, pero no particularmente el coledocoscopio. Por lo menos en nuestra experiencia, el coledocoscopio no lo utilizamos en los últimos 20 años y no nos ha cambiado demasiado la conducta.
Y bibliográficamente tampoco hay referencias. La realidad es que no sé los grupos que están haciendo mucha exploración de vía biliar si lo utilizan o no lo utilizan. No lo sé. Muchas gracias. Bueno, no habiendo más comentarios, queda levantada la sesión.